Amén, mis hermanas, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por poder estar un día más en la casa de oración. Y el día de hoy, mi querida hermana, me toca compartir con ustedes sobre el don de hablar en lenguas y el don de interpretar lenguas. ¿Ya? Estamos, ¿cierto?, estudiando en el Ministerio de la Mujer la serie sobre los dones del Espíritu Santo. Y hoy día vamos a hablar sobre este don. Así que vamos a orar al Señor para comenzar este tiempo, ¿cierto?, de enseñanza en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que tú permites, Señor, que nos reunamos, Dios mío. Padre, para poder escuchar tu palabra, tu consejo. Abre, Dios mío, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Dios mío, Señor, de tu palabra, Dios mío. Amado Dios, para poder entender y comprender cada día más tu voluntad, Señor. Padre, vamos a estudiar sobre este don. Te pido, Padre, que tú nos des sabiduría, inteligencia, Señor, Padre, para poder entender esta palabra y para poder también aplicarla en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén, mis hermanas. Abra su Biblia, 1 Corintios, capítulo 12, en el versículo 4, dice así la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas. Ahí, cierto, se encuentra el don de hablar en lenguas, y a otro interpretación de lenguas, cierto, ahí está dentro de los dones que nombra 1 Corintios 12. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere, ¿cierto? Bien, ¿qué es lo que es, cierto, el don de hablar en lenguas? Mis queridas hermanas, Dios en el Antiguo Testamento, dentro de las profecías que le había hablado al pueblo de Israel, hay una palabra muy particular que dijeron los profetas que dice: aún en otro idioma hablaré este pueblo, y ni aún así oirán y entenderán. Esa palabra nosotros la encontramos, ¿cierto?, en el libro de los profetas, que Dios ya estaba anunciando que aún con otras palabras le hablaría al pueblo, y ni aún así ellos creerían y se arrepentirían. Esta promesa, ¿cierto?, del hablar en lengua o del don de hablar en lengua, nosotros es la primera vez que la podemos ver de una forma clara y explícita, es en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, Evangelio de Marcos, ¿cierto?, capítulo 16, en el versículo 15 al 18. Miren lo que dice la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esa es la primera mención, ¿cierto?, que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento sobre el hablar en lengua. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Estas son, ¿cierto?, las señales que van a acompañar a la predicación de la iglesia. Estas señales: sanar enfermos, echar fuera demonios, hablar en otras lenguas, que Dios te proteja de una forma sobrenatural también, si es que alguien te diera a beber algo mortífero, ¿cierto?, no uno haciéndolo adrede, ¿cierto?, ver una protección sobrenatural. Son señales, ¿cierto?, que siguen a la iglesia que predica el verdadero evangelio. Y todas estas señales nosotros las podemos ver, ¿cierto?, en la iglesia primera. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, vemos de que todas estas señales se cumplieron en la vida de los discípulos, de los apóstoles, ¿cierto?, que predicaban la palabra en la iglesia primera. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, ¿cierto?, Hechos de los Apóstoles,
el Señor le había dado una promesa. Antes de ascender a los cielos, le había dicho: no se vayan de Jerusalén, quédense orando, porque yo enviaré el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo. Y los discípulos se pusieron a orar. Era un grupo como de 120 reunidos que estaban orando, clamando, ¿cierto?, al Señor. Y de repente dice la palabra que en el día de Pentecostés, que era una fiesta de los judíos, Dios derramó de su Espíritu Santo, y la evidencia de ese derramamiento del Espíritu Santo fue que los discípulos, los 120 que estaban ahí, se pusieron a hablar en otras lenguas. ¿Y qué produjo esto, cierto?, en las personas que estaban, el alboroto que se produjo, los que estaban reunidos o los que escucharon que en ese aposento alto estaban hablando lenguas. Algunos dicen que estaban confusos, decían: ¿qué es esto? Que le oímos hablar en nuestro idioma en el que nos hemos criado, pardo, medo, elamita, y empiezan a nombrar una serie de idiomas. Otros dicen que se burlaban y decían: mira, están borrachos, están llenos de mosto. Otros, cierto, estaban maravillados, decían: esto es asombroso, que le escuchamos hablar, cierto, las maravillas de Dios en nuestro idioma original. Y Pedro se levanta, cierto, para poder dar una explicación a ese fenómeno sobrenatural que estaba ocurriendo en la iglesia primera. Pedro se levanta y dice: hermanos, esto no es que estén borrachos ni nada por el estilo, porque es muy temprano hoy por la mañana. Lo que ha ocurrido acá es la promesa que habló el profeta Joel, que dice que yo derramaré de mi Espíritu Santo, y ahí se habla de la evidencia, ¿cierto?, del bautismo del Espíritu Santo, la evidencia de la llenura con el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y una de las evidencias, ¿cierto?, la iglesia de Dios lo tenemos como la evidencia inicial, es el hablar en otras lenguas. Hay más evidencias, profecías, sanidades y todo lo que tenga que ver con los dones, la operación de los dones del Espíritu, ¿ya? Bien, entonces en el día de Pentecostés vemos que se manifestó, ¿cierto?, el hablar en otras lenguas. Y a lo largo del libro de los Hechos, nosotros podemos encontrar que en varias oportunidades, ¿cierto?, el Espíritu Santo caía sobre las personas y hablaban en otras lenguas. Por ejemplo, nosotros vemos de que Pedro, cuando fue a predicar el Evangelio donde Cornelio, y Cornelio era una persona gentil, no del pueblo judío, cuando Pedro estaba predicando a la mitad del sermón, cae el Espíritu Santo y se ponen a hablar en otras lenguas, dando evidencia al Señor de que Él bautizaría con su Espíritu Santo tanto a los judíos como también a los gentiles. Y de hecho el mismo apóstol Pedro dice: esta promesa es para todos los que Dios llamare, ¿cierto?, para los que se arrepintieren y creyeren en su nombre. Entonces, esto está disponible, ¿cierto?, hasta el día de hoy para nosotros. La iglesia primera, mi hermano, experimentó de una forma maravillosa la operación de todos los dones sobrenaturales. Después, cuando la iglesia primera dejó de ser la iglesia primera y pasó a ser la iglesia imperial, por así decirlo, hubo como un apagón en los dones. La iglesia empezó a hacer concesiones con el gobierno, con el Estado, empezó a llegar a la iglesia personas realmente no convertidas, y ahí hubo un cese en cuanto a los dones del Espíritu Santo. No es que Dios ya no iba a operar más, sino que quizá entró la mundanalidad, la carnalidad en los líderes, en los miembros de la iglesia. Si ustedes estudian un poco de historia del cristianismo, igual se darán cuenta de que hubo un periodo en la iglesia que se llama el oscurantismo, porque era una etapa realmente donde la iglesia pasó por mucha oscuridad espiritual. Cuando los reformadores, ¿cierto?, empezaron de nuevo a tratar de volver a la iglesia, a la palabra de Dios, algunos no hicieron tanto énfasis en lo que es los dones del Espíritu. Después de los reformadores vino un periodo que se conoce, ¿cierto?, el llamado de la santidad, donde varios predicadores se empezaron a levantar y empezaron a llamar a la iglesia a vivir en santidad, no una religiosidad, no una simple ida y venida al templo, sino una transformación de vida. Predicadores como Juan Wesley, él cuenta en sus diarios de que habían vigilias en las cuales ellos oraban y las personas caían, habían vigilias donde los enfermos eran sanados, y él tenía un registro con muchas sanidades y obras sobrenaturales que Dios hacía. Pero después, entrando en el siglo XX, hubo un avivamiento pentecostal.
Un avivamiento en pentecostal, no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes. Acá en Chile también hubo uno, de hecho fue en Valparaíso. Y hubo un avivamiento donde el hablar en lenguas, ¿cierto?, empezó a darse de nuevo, donde manifestaciones, echar fuera demonios, sanidades, el hablar en lengua, lo sobrenatural de Dios empezó a avivar a la iglesia. De ahí es donde nacen las iglesias pentecostales. Y el movimiento pentecostal, mi querido hermano, en el día de hoy es el movimiento cristiano más grande a nivel mundial. Eso produjo un avivamiento en la iglesia a nivel general. Se levantaron misioneros, se levantaron nuevas obras, fueron pastores a plantar iglesias, porque los dones del Espíritu Santo están para respaldar la tarea y el trabajo de la iglesia. Si hay alguien enfermo, nosotros como creyentes en la palabra de Dios, podemos orar con fe para que Dios lo sane. Si nosotros nos podemos orar, podemos creer que Dios nos puede llenar de una forma sobrenatural con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. De hecho, el otro día conversaba con un hermano y el hermano nunca ha hablado en lengua. Yo le dije, ¿nunca ha hablado en lengua? No, pero ¿sabe? Me pasa algo curioso, me dijo. En las noches cuando me pongo a soñar, sueño que peleo con demonios, que echo fuera potestad y ahí me pongo a hablar en lengua. Y aún en sueños, ¿cierto? Hay hermanos que han tenido esta experiencia de hablar en otras lenguas. Entonces nosotros creemos en la continuidad de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Es verdad que hoy en día hay, por ejemplo, algunas iglesias que no creen en la manifestación de estos dones espirituales. Hay iglesias que no creen en que Dios da el don de sanidad, o el don de profecía, o el don de hablar en otras lenguas. Algunos, mi hermana, ni siquiera creen que Dios pueda hablarte en un sueño. Ese movimiento se llama cesacionista. Ellos creen que los dones sobrenaturales del Espíritu cesaron en la iglesia primera. Pero nosotros, ¿cierto?, creemos que los dones espirituales van a continuar acompañando la predicación de la iglesia hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Y es más, aún en el periodo de la tribulación, cuando el mundo pase por la tribulación, también Dios se va a manifestar de una forma sobrenatural. Basta que lea solamente el libro de Apocalipsis y va a ver cómo Dios va a utilizar a los dos testigos durante ese tiempo. ¿Ya? Somos muchos más los que hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida y en nuestros ministerios. Cuando uno habla en lengua, mi querida hermana, la Escritura dice de que uno habla directamente con Dios y que es una oración, una conversación guiada por el Espíritu de comunión directa con Dios. Y las lenguas pueden ser dialectos, ¿cierto?, que han existido en el mundo. Pueden ser otros idiomas que se estén hablando actualmente en otras partes del mundo. Y también la Biblia a nosotros nos habla, ¿cierto?, de que hay aún también lenguas angélicas. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. A todo esto, los dones del Espíritu son manifestaciones maravillosas que Dios le ha dado a la iglesia, regalos tremendos que Dios le ha dado a la iglesia. Pero lo más importante es que todos los dones se trabajen con amor. Porque yo no sacaría nada con ponerme a hablar en lengua acá, si después llego a mi casa y trato con garabatos, con insolencia, o ando mintiendo, o ando tratando mal al vecino, o me pongo a hacer lo malo con esa misma lengua con la cual yo oro a Dios. Si después yo ocupo esa misma lengua, ¿cierto?, para hacer lo malo. Santiago dijo, de una sola boca no puede salir agua dulce y agua amarga a la vez. Entonces, mis queridos hermanos, también alguien dijo una vez, una de las señales más claras de que tú eres lleno del Espíritu Santo no es cuántas lenguas tú hables, sino cuánto tú eres capaz de refrenar tu lengua. Porque también esa es una evidencia de uno estar lleno del Espíritu Santo. El don de hablar en lengua se va a manifestar, pero como les dije, lo más importante es también nosotros vivir como cristianos, como hijos de Dios, las 24 horas del día, 24/7, los 7 días
de la semana. No solamente venir al culto, orar, hablar en lengua y todo el tema, y después salimos de acá y nos olvidamos de que somos cristianos. El hablar en lenguas, ¿cierto?, es un don. Ahora, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, va a ocurrir, ¿cierto?, que usted va a hablar en otras lenguas. Por ejemplo, yo conozco una hermana, ¿cierto?, que ella no habla en lenguas, pero un día orando, ¿cierto?, en su tiempo devocional de oración, empezó a orar y empezó a hablar en otras lenguas, y Dios se manifestó de esa forma porque es la evidencia inicial. Ahora ella ha orado al Señor, le ha pedido el don de hablar en lengua y no se ha vuelto a manifestar, pero ese es como el sello. Dios le dijo, mira, yo te bauticé, tú ahora estás llena del Espíritu Santo, estás operativa para trabajar plenamente, ¿cierto?, por así decirlo, en la obra del Señor. También ha ocurrido, hermanos, que le ha hablado en sueños, ¿cierto?, el Señor, que han hablado en lenguas. Ahora, pero el don de hablar en lenguas, ¿cierto?, eso solamente algunos creyentes lo tienen. Ya que se entienda bien en cuanto a lo que es la señal o la evidencia, a lo que es el don, ¿cierto?, de hablar en lenguas. Dice la palabra en el mismo 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 28, 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros?, pregunta el apóstol Pablo. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Por qué? Porque no todos tienen el don de hablar en lengua. Hay algunos creyentes que cuando Dios los bautiza con su Espíritu Santo, ellos quedan con el don de hablar en lenguas. Y el don, mi querido hermano, de hablar en lengua, usted se puede poner a orar y va a hablar en lenguas. Usted puede estar conversando con alguien y si quiere hablar en lengua, usted va a poder hablar en lenguas. Y es más, usted no necesita una atmósfera especial, no necesita una música especial, porque es un don del Espíritu y va a operar, ¿ya? Esto es de repente un poco complejo, ¿cierto?, de entender para las personas que no tienen el don. ¿Por qué? Porque ellos dicen, o uno tiende a pensar, no, es que yo para hablar en lengua necesito estar en el culto, necesito estar con una buena música, que Dios me esté tocando, y ahí se va a manifestar el don, por así decirlo, de una forma que ni siquiera yo sé o entiendo, y no funciona así. Mire, yo la primera vez que hablé en lengua, estaba en mi casa, me habían hablado, ¿cierto?, del don de hablar en lengua, del bautismo del Espíritu Santo, en realidad me hablaron, ¿cierto? Y yo me puse a orar en ese sentido. Y estaba en mi pieza, en mi velador, estaba orando, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, y todo el tema, y siempre era mi oración recurrente eso. En ese tiempo oraba bastante, estaba clamando harto al Señor, y de repente en mi oración se me enredó la lengua solo. Yo dije un par de palabras en lengua y yo dije, ¿y qué estoy diciendo? Y paré. Después quise seguir orando y seguía hablando un par de palabras, pero yo paré, porque también no es algo que viene el don, ¿cierto? Y usted va a hablar en lengua y después no va a poder, nunca va a hablar español, no funciona así, ¿ya? No sé si quizá a algún hermano por ahí le haya pasado, pero yo a las personas que conozco, ¿cierto? Y me cuentan su experiencia, es igual a la que yo he tenido. Entonces después yo dejé de hablar en lengua y yo tenía el temor de que si me pongo a hablar en lengua, ¿cierto?, ¿qué iba a pasar? Quizás que yo podía estar inventando, que quizás iban a ser cosas mías, que podía ser el enemigo que me estaba turbando y todo. Entonces un día leyendo un libro, me acuerdo de que el libro decía, mira, si tú estás orando, tú no estás en pecado, estás orando al Señor, estás en comunión con Dios, estás pidiendo la llenura del Espíritu Santo y te pones a orar y viene el don de hablar en lengua, obviamente es Dios que te está llenando y no es ni el enemigo, ni son cosas tuyas, ni cosas inventadas. Entonces, tomando ese consejo, un día me puse a orar y, ¿cierto?, sentí de hablar en lengua y hablé en lengua y hasta el día de hoy tengo el don de hablar en lenguas. Y yo si me pongo a orar, hablo en lenguas y puedo hablar en lengua porque es un don del Espíritu. En una oportunidad me encontraba en una iglesia
en una iglesia, de hecho era, por así decirlo, una iglesia pentebautista, porque es una iglesia bautista, pero creían en los dones pentecostales. Y el pastor estaba enseñando la palabra y dijo: hermanos, ¿quién tiene el don de hablar en lengua? Y habían ahí varios hermanos, ¿cierto? Y yo no quise levantar la mano, yo me quedé ahí nomás en mi molde, y un hermano de por allá dijo: yo tengo el don de hablar en lengua. Y el pastor le dijo lo mismo que le estoy diciendo yo: hermano, a ver, habla en lengua. Pero, ¿quiere que hable en lengua ahora?, le dijo pastor. Sí, habla en lengua. Y el hermano se puso a hablar en lengua, ahí mismo en el instante, sin una música especial, sin una preparación, sin una atmósfera, como le llaman algunos, porque es un don del Espíritu Santo. ¿Ya? Bien, ¿para qué nos sirve el don de hablar en lenguas? La Biblia nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. Cuando hablamos de armas espirituales, para poder trabajar en el reino de Dios, para poder derribar, ¿cierto?, las murallas del enemigo, hablamos de armas espirituales como cuáles: la oración, el ayuno, la vigilia, obviamente el vivir en santidad, y también la operación de los dones sobrenaturales, ¿ya? Y dentro de eso está el hablar en otras lenguas. Cuando uno ora en lengua, ora siempre de acuerdo a la voluntad del Señor. Siempre. Si usted ora en lengua y usted se pone a hablar en lengua y es Dios que lo está guiando para hablar en lengua, es una oración conforme a la voluntad del Señor, ¿ya? Había una vez un hermano que tenía a su hijo enfermo, muy grave en el hospital, había tenido un accidente. Y este hermano no sabía cómo orar por su hijo. Señor, te lo lleva, Señor, dale paz, Señor, sánalo. No sabía en qué dirección orar. Era tanto su dolor, ¿cierto?, por ver a su hijo así, que él simplemente se fue, ¿cierto?, a su pieza y oró durante horas por su hijo en otras lenguas. Oraba en lengua, ¿cierto? Lloraba y todo el tema. Y oraba al Señor porque no sabía cómo orar. ¿Qué pasó? Pasaron los días y su hijo se recuperó de una forma sobrenatural. Porque cuando uno ora en lengua, es una oración directa, ¿cierto?, a la presencia de Dios, guiada por el Espíritu Santo, y que va a tener respuesta. La palabra de Dios dice de que cuando uno ora en lengua desconocida, uno se edifica a sí mismo. Yo tenía, ¿cierto?, mi director del seminario en Argentina, y él tenía el don de hablar en lengua también. Y él me decía: mira, yo todos los días mínimo oro 15, media hora en lengua. Él decía: yo, por ejemplo, de repente estoy hasta en mi mente y estoy orando y clamando a Dios en lengua. Y los hermanos, los otros seminaristas que no tenían el don, ay, pero ¿cómo hacer tanto? Y sí, es así. Y él decía: yo nunca podría haber llegado a donde estoy si no fuera porque yo no orara al Señor en lengua y le pidiera al Señor, ¿cierto?, que Él me usara, que me diera revelación y que Dios, ¿cierto?, me ayudara en todas las cosas que yo hago. El testimonio de otro pastor, un pastor, ¿cierto?, que también predica y predica muy bien, tiene una iglesia muy grande, este pastor, y también es muy usado en lo que es la enseñanza de la palabra del Señor. Y usted a ese pastor nunca lo va a hablar en lengua en el púlpito o en una oración o en el culto. Nunca lo va a ver orando en lengua, pero él un día, hablando también de los dones espirituales y del don de hablar en lengua, él dijo: yo todas las veces que voy a orar, oro en lengua. Oro obviamente con mi entendimiento, pero también dedico un espacio, un tiempo para poder orar en lengua. Y él reconocía lo mismo: yo nunca hubiera podido lograr todo lo que tengo hasta ahora o todo lo que hemos hecho como iglesia si yo no orara en lengua todos los días. El tema es que muchas veces algunos tienen el don de hablar en lengua, ¿cierto?, pero les gusta usar el don en la iglesia, pero no les gusta usar el don en privado. Y Pablo dice, ¿cierto?, en la palabra del Señor, en 1 Corintios, ¿cierto?, en el capítulo 14, que lo vamos a ver, dice que él habla en lengua más que todos vosotros. Le decía a la iglesia de Corintios, pero él dijo: en la iglesia yo prefiero hablar, ¿cierto?, 5 o 6 palabras con entendimiento que 10.000 palabras, ¿cierto?, en idioma desconocido.
En el versículo 18, 1 Corintios 14, 18, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Palabras del apóstol Pablo. Pablo tenía el don de hablar en lengua, pero Pablo cuando iba al culto, él iba a enseñar, él iba a guiar, a liderar, a corregir, pero él no iba, ¿cierto?, a demostrar sus dones espirituales de hablar en lengua. Porque eso es parte de la madurez cristiana, mi hermano. Por ejemplo, si nosotros vamos a un hogar a orar y son personas inconversas en el hogar, que no han ido a la iglesia, que no conocen las cosas de Dios, y nos dicen hagan una oración por un enfermo. Obviamente, si uno tiene el don de hablar en lengua, uno se puede poner a orar en lengua y puede estar un buen rato orando en lengua. Y uno que es cristiano, uno lo va a entender. Es el don del Espíritu Santo, es Dios que te está usando, es Dios que te está guiando. Pero ¿y qué van a pensar las personas que no van a la iglesia? Pueden pensar que estamos locos, o pueden pensar hasta que somos machis, o somos quizás qué cosa. Eso es lo que va a pensar una persona que no es cristiana y que nunca ha estado en una iglesia. De hecho, si usted ha conversado con algunas personas que no han venido a iglesia, y hay iglesias que son pentecostales que son demasiado desordenadas, a la gente hasta le ha dado miedo y se van. Porque no entienden lo que es la operación, la manifestación de los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? Dios también por medio del hablar en lengua hasta nos puede dar profecías, enseñar misterios y obviamente orar e interceder en otras lenguas. Dice la Biblia que cuando uno habla en lengua, habla misterios con Dios. Cuando uno habla en lengua, uno a sí mismo se edifica, ¿ya? Y por eso, que si alguien tiene el don de hablar en lengua, y ojalá todos lo tuviéramos, haya un intérprete en la iglesia para que una persona se ponga a hablar en lengua y el hermano se levante y diga, el Señor dice así, iglesia de Dios, palabra de vida. O esto dice el Señor a mi hermana tanto, el Señor le está hablando esto en lengua. Por eso es necesario el don de interpretar lenguas. Y otra cosa que no hacemos, ya los que tenemos el don de hablar en lengua, es pedir el don de interpretar lenguas, que es otro don. Y no viene como el pack, justo 2 en 1, sino que viene el hablar en lengua por lo general. Pero acá la palabra de Dios nos dice que el que tiene el don de hablar en lengua, pida en oración el poder interpretar las lenguas que habla, para que la iglesia y él mismo pueda ser edificado. ¿Cómo se trabaja el don de hablar en lenguas dentro de la iglesia? El capítulo 14, mi querida hermana, de 1 Corintios, es, por así decirlo, nuestro manual para poder, ¿cierto?, trabajar lo que es los dones de profecía y el don de hablar en lengua y de interpretar lengua dentro de la iglesia pentecostal, que creemos en los dones del Espíritu Santo. Ahora, si usted va a una iglesia que no creen en esto y se pone a hablar en lengua, lo más probable es que lo tomen y lo saquen para afuera, ya, obviamente. Pero nosotros sí creemos en esto. Pero la misma Biblia nos deja un orden de cómo trabajar los dones sobrenaturales. Amén. Dice, para que la iglesia sea edificada con el don de hablar en lengua, debe haber intérprete en la iglesia. 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo dice, quiero que todos, ojalá todos, hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. ¿Ya? Cuando hablamos de profetizar, estamos hablando, la profecía tiene que ver hartas cosas, enseñar la palabra, corregir, exhortar, animar, consolar y también revelar cosas futuras. Cuando hablamos de lo que es profecía, ¿ya? Dice Pablo, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ahora, si hay intérprete en la iglesia que hable en lenguas, ¿cierto?, que interprete lenguas, la iglesia va a ser edificada. ¿Por qué? Porque cuando uno habla en lengua puede estar profetizando, puede estar hablando misterio, puede estar hablando con Dios, ¿cierto? Una conversación que sea edificante para la iglesia. Entonces, por eso es necesario que haya intérprete.
Así que mi querida hermana, ore al Señor y pídale al Señor que le dé la llenura del Espíritu Santo y también pídale que Dios le dé el don de hablar en otras lenguas. Pídaselo y tenga fe, porque como vimos, palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen. Ya en otras lenguas hablarán. El que ora en lengua debe pedir a Dios, como le dije, el poder interpretar las lenguas que habla. En el capítulo 14, versículo 13, dice: por lo cual el que habla lengua extraña pide en oración el poder interpretarla. Todos aquellos que hablamos en lengua, o que hemos hablado en lengua, ¿cierto?, o que quiere hablar en lengua, debería pedir el don de interpretar las lenguas que habla, para que la iglesia y uno mismo también pueda ser edificado. Pablo nos dice de que él ocupaba este don, pero ¿cómo lo ocupaba el apóstol Pablo? Dice que él lo ocupaba en privado, en su tiempo devocional personal, no en la iglesia, en el culto. Él lo ocupaba cuando él iba a orar solito con Dios, cuando cerraba la puerta y se ponía a orar, ahí ocupaba este don. Vea lo que dice el versículo 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Si Pablo hablaba en lengua más que todos vosotros, más que toda la iglesia de Corintio, ¿cómo, en dónde hablaba en lengua si no lo hacía en el culto? Él lo hacía en su tiempo devocional, en su tiempo de oración privada con Dios. Y si uno tiene el don, ahí, hermano, póngase a hablar en lengua y ore harto en lengua, ¿ya? Porque ahí Dios lo va a estar edificando, lo va a estar bendiciendo, lo va a estar ministrando, va a estar orando directo con Dios y va a ver la bendición del Señor. También la Biblia dice, si no hay lenguas en la iglesia, si no hay interpretación de lengua en la iglesia, ¿cierto?, y entran personas inconversas a un culto, y pongámosle que estamos acá todos nosotros, y nos ponemos todos a hablar en lengua, ¿cierto?, al mismo tiempo, porque también pasa eso, y es un error, ¿ya? Si nos ponemos todos a hablar en lengua, y entra justo alguien que quería venir a la iglesia a escuchar una palabra de ánimo, de consuelo, para conocer a Jesús, ¿qué impresión se va a llevar? La persona va a decir, fui a una iglesia, no entendía nada de lo que hablaban, estaban todos locos. Y eso, ¿cierto?, lo dice la Escritura. Mire lo que dice, 14:23, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos, es decir, personas que no están instruidas en cuanto a los dones del Espíritu Santo, o incrédulos, personas que no creen en Dios y que vinieron a la iglesia por mirar o por curiosear, ¿no dirán, están todos locos? Me fui a meter a una reunión, a hablar, no sé qué hablar, no entendí nada. Van a decir, están todos locos. Por eso es mayor el que profetiza, porque el que profetiza habla en español clarito y nosotros le podemos entender. Y Dios le puede revelar cosas al profeta, al hermano, ¿cierto?, cosas ocultas del corazón de la persona, ¿ya? También la Biblia dice de que nosotros no podemos hablar todos lenguas al mismo tiempo, ¿ya? En el día de Pentecostés hablaron todos lenguas, ¿cierto?, al mismo tiempo, porque fue un evento sobrenatural y que fue necesario para llamar y captar la atención de la gente, y que todas las personas, porque era una fiesta judía que venían de todo el mundo, ¿cierto?, a esa fiesta ahí donde los judíos oyeran el mensaje de Dios en su idioma. Pero ahora, estando nosotros, ¿cierto?, en este tiempo, el apóstol Pablo dice, no hablen lengua todos al mismo tiempo. Que un hermano se ponga a hablar en lengua allá, el otro se pone a hablar en lengua acá, otros por acá, otros por acá, y quien habla más fuerte, eso es un desorden, ¿ya? Mire lo que dice la palabra, 1 Corintios 14, 27, 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o por 3 y por turno. Es decir, si mi hermana está hablando en lengua y Dios la está usando para hablar en lengua, no me voy a poner yo a hablar en lengua también. Y después que me ponga yo a hablar en lengua, el otro hermano se entusiasma y se ponga a hablar al mismo tiempo. Y después los tres tenemos a ver quién habla en lengua más fuerte, para que no escuchen. No, mi hermano, eso es parte de la inmadurez, ¿cierto?, de un cristiano inmaduro que no entiende cómo se operan los dones. Esto pasa lo mismo con la profecía.
Dice, si hay profeta, pueden profetizar todos, pero por turno. No que se levante 1, 2, 3, 4, 5 al mismo tiempo y se arme el desorden en la iglesia, ¿cierto? No, así no funciona. Tiene que ser de una forma ordenada. Mire, otro ejemplo más le digo yo. Si yo estoy enseñando la palabra del Señor y hay un hermano, ¿cierto? Ahí, y el hermano, Dios le coloca un sentir de ir a orar por un enfermo. Estamos en el tiempo de la palabra, hermano. No estamos en el tiempo de orar por los enfermos. En la alabanza usted puede ir a orar por los enfermos. En el tiempo de oración puede ir a orar por el enfermo. Pero imagínense que yo estoy enseñando y Dios, ¿cierto?, le coloca el sentir a alguien, o él tiene el sentir, no sé, de ir a orar por el enfermo. Y va a interrumpir la palabra para ir a orar por el enfermo. No, hay un orden. Ya hay un orden. Si yo estoy predicando, ¿cierto?, o cualquiera está predicando, y alguien, ¿cierto?, siente del Señor y Dios lo toca y lo conmueve y se pone a hablar en lengua, va a interrumpir la palabra. Porque todo tiene un orden. Hay tiempo para adorar a Dios, hay tiempo para orar por los enfermos, hay tiempo para escuchar la palabra del Señor. Todo tiene un orden. Pero hay iglesias que no tienen este entendimiento y puede estar el pastor predicando y alguien se pone a hablar en lengua y el otro se pone a ungir allá. Y avivamiento, desorden. Eso es desorden, porque todo tiene un orden en la iglesia, ¿ya? Bien. Dijimos, ¿cierto?, cómo se debía trabajar este don. Ahora, la palabra del Señor también nos dice, y yo por qué le digo que hay un orden, porque la palabra de Dios nos dice de que el que tiene los dones sobrenaturales también los puede controlar, ¿ya? Acá, por ejemplo, mire, yo le pongo el siguiente ejemplo. Si yo voy caminando por la calle, yo tengo el don de predicar la palabra, ¿ya? Tengo el don de enseñar la palabra. Yo no voy caminando por la calle y de repente viene el don sobre mí, ¿cierto? O la operación del don y me pongo ahí, porque de tal manera mueve el mundo de la nada misma. No, hay un orden. ¿Ya? ¿Me entiende? ¿No? ¿Me capta la idea? O si yo tuviera el don de sanidad, ¿cierto? Y voy caminando por la calle y de repente siento, ¿cierto?, de empezar a orar por la gente que está enferma en la plaza. No hay un orden, ¿ya? Hay un orden. Entonces, mi querido hermano, lo mismo pasa con el don de hablar en lengua. El don se sujeta, ¿cierto?, al profeta o al instrumento, ya que lo tiene. Si yo voy a ocupar el don de enseñar, puede ser en un púlpito, puede ser, ¿cierto?, dando una charla en internet, puede ser en un grupo pequeño, pero yo no voy a salir, ¿cierto?, de la nada, ¿cierto?, a empezar a hablar, no sé, de repente voy sentado en la micro y me pongo, hermano, porque mira la palabra en griego, ¿cierto?, en griego koinea, ahí en la frase del Evangelio de Mateo, capítulo no sé cuánto, la gente va a decir, este está loco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay un orden en la operación del don. El espíritu de los profetas, dice la palabra, está sujeto a los profetas. Y eso lo dice la Escritura. Versículo 32. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Ya? Por eso yo le digo, uno puede controlar si va a hablar en lengua o no va a hablar en lengua. O si no, Pablo no diría, hermano, hablen por turno y respeten los turnos. Y si no hay intérprete, cállese. Si fuera algo incontrolable, el argumento es que Pablo, ¿cierto?, no diría, hermano, regúlense en la iglesia, ¿cierto? Es el argumento lógico que tiene el texto bíblico. Si fuera algo incontrolable, algo involuntario, que podría ser una posesión, ¿cierto? Cuando el enemigo posee a alguien, la persona pierde los estribos y pierde el control de su mente y de su voluntad, y Satanás lo puede zarandear y todo el tema. El Espíritu Santo no trabaja así, hermano, ya, de forma que a ti te tome y después te olvides de todo lo que hiciste. No, hay un orden, ya. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Esto no lo invento yo, esto lo dice la palabra de Dios, ya. Entonces uno puede controlar, ¿cierto?, la operación del don. Otro ejemplo, Dios le había dado un mensaje al profeta Jonás, ¿cierto? Anda, predica a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Tomó un barco y se fue para otro lado. Ahora Dios en su soberanía, ¿cierto?, lo
lo forzó, en otras palabras, a que fuera a cumplir la misión, porque había una misión que él tenía que cumplir. Pero, ¿cierto? Jonás, con su libre albedrío, podría haber dicho, no, yo voy a morir en la ballena, en el pez, ¿cierto? Corrijamos, voy a morir en el pez, ¿cierto? Y haber sido tosú y soberbio y no haber obedecido, y no obedeció nomás. ¿Ya? Como también, por ejemplo, vemos otro caso en la Biblia de Balaam, que Dios le dijo a Balaam, no va a ir a maldecir al pueblo. Pero Señor, me están ofreciendo cuánta plata. No va a ir a maldecirlo, pero Señor, ya anda, porfiado. Ahí fue y le fue mal. ¿Me entiendes? Pero la operación del don está sujeto. ¿Ya? Eso es para ejemplificar solamente. Así que, mis queridos hermanos, cuando alguien, por ejemplo, está enseñando en la iglesia, ¿cierto? No se puede interrumpir, ¿cierto? El sermón o que alguien se ponga a profetizar, a ungir, a hablar en lengua, porque eso se formaría un desorden en la iglesia. Ahora, si estamos, mi hermano, en un minuto de alabanza, ya que a mí me ha pasado también, estamos en un minuto de alabanza, yo no tengo el don de interpretar lengua, pero de repente Dios me toca y, ay Señor, y ahí hablo unas palabras en lengua, hágalo con plena libertad, porque yo no es que me pongo a hablar en lengua, me subo para acá al púlpito, pesco el micrófono y me pongo a hablar en lengua, ¿cierto? Y los hermanos dicen, ¿qué le pasó al pastor que anda inspirado hoy día? Yo no hago eso, hablo en lengua, pero hablo para mí, ¿cierto? Ahí en mi puesto. Y después terminó la alabanza y bueno, me siento, y después viene la hora de escuchar el devocional o de escuchar, de hacer una oración de intercesión y todo. Pero no es que tampoco ahí me quedo ahí hablando, no, porque eso provocaría un desorden en el culto. Y precisamente Pablo tiene que escribir todo esto de los dones sobrenaturales, del don de profecía, de hablar en lengua a la iglesia de Corintio, porque la iglesia de Corintio era una iglesia desordenada en cuanto a la operación de los dones sobrenaturales. ¿Ya? Bien, ahora mis queridas hermanas, yo también les quiero hablar un poquito, ¿cierto? Antes de terminar, perdón que me extienda, les quiero hablar un poquito sobre los errores y las lenguas falsas, ¿ya? Que también hay, también existen, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, mi hermana, debemos poner cuidado, ¿cierto? Cuando estamos en el culto y alguien empieza a querer trabajar los dones sobrenaturales, los dones espirituales. Por ejemplo, en una oportunidad llegó una joven, ¿cierto? Metida en la droga, metido en muchas cosas malas, sin una actitud de querer arrepentirse, y estaba en el culto, estaba linda la alabanza y se quería poner a danzar y a ungir a los hermanos. ¿Es el Espíritu Santo que está operando ahí o no? Obviamente, mi hermano, no es el Espíritu Santo, ¿ya? Y una persona que tenga discernimiento espiritual va a ir y va a colocar las manos y va a orar por la niña y todo el tema, porque no es el Espíritu Santo, ¿ya? En una oportunidad, me acuerdo, igual me contaron a mí, yo no estaba justo en ese culto, había ido a otra parte, me dijeron, no, que un joven, ¿cierto?, estaba en el culto, estuvo linda la alabanza y se puso a ungir a los hermanos. Ya pasó el tiempo, ¿y dónde está ese joven? No sé, se había ido al mundo. No, entonces uno tiene que poner cuidado también, ¿cierto?, en quién está operando los dones. Si un hermano que usted no lo ve, ¿cierto?, ni por si acaso en el templo, no sabe cómo está su vida, no sabe si está orando o no, si está bien con su esposa o no, un hermano, una hermana, y después viene y quiere orar y quiere entregar una profecía, o sea, hay que poner igual ahí un paralelo. Si hay alguien que está en pecado, mi hermano, ya en pecado, adulterio, fornicación, pecado que sea, y de repente supuestamente empiezan a operar los dones en la vida de la persona estando en pecado, no se confundan, no es el Espíritu Santo, ¿ya? Y yo no tengo ni un miedo en decirle que no es el Espíritu Santo, no se confunda, ¿ya? Yo de hecho cuando tenía a mi pastor anterior, no de la iglesia de Dios, yo le decía, pastor, ese no es el Espíritu Santo. Cuando se levantaba un hermano, un instrumento, a querer hacer danzar a otro que está en pecado, ese no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo respeta la Biblia. Y si Él dice que eso es malo, no va a decir ahora que eso es bueno, ¿ya? Entonces estos son los errores que se ven en muchos lugares. Sin ir más lejos, mi hermana, ¿por qué le digo tenga cuidado con las lenguas falsas? ¿Por qué? Porque el diablo igual es imitador. Basta buscar un poquito en TikTok nomás. A mí me ha salido hartas veces el video. Un joven bebiéndose su cerveza Presidente, ya, una cerveza de esos países de por allá. Pongámosle que acá se está tomando su Heineken
su Budweiser, no sé, ¿cierto? Y decía, esta a mí me hace hablar en lenguas, profeta. Y ahí delante de la cámara se mandaba su cerveza y se ponía a hablar en lengua. Yo se lo mostré a la pastora el video. O sea, mira, ya lo que hemos llegado. Más encima, después que hablaba en lengua, miraba la cerveza y decía 5.5. No se confunda, mi hermana. ¿Ya? No se confunda. El diablo también es imitador. ¿Ya? Y uno no puede todo lo que brilla, ¿cierto? Creer y comprar todo. También está el coro italiano, ¿cierto? El que le venden en las micros como joya, ¿cierto? El coro italiano, el oro peruano, ¿ya? También está, no todo lo que brilla es oro, mi hermano. Hay que poner cuidado en esto. ¿Por qué le digo? Porque de repente aún hay gente, ¿cierto?, con tanto deseo de que se manifiesten los dones del Espíritu, que rayan, hermana, en lo que es la herejía, rayan en lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mire, es más, algunos rayan en lo que es la posesión demoníaca y algunos rayan en lo que es, ¿cierto?, una enfermedad mental, con tal de operar los dones del Espíritu Santo. No le digo que busquen en internet, pero usted se va a encontrar con muchas cosas raras, fuego extraño, ya que hay en muchos lugares, y que no es fuego de Dios. Usted tiene que poner cuidado, que Él le coloca las manos, que Él le va a profetizar, qué espíritu está operando en la vida de las personas. Yo me acuerdo un día, hermano, había trabajado mucho en la iglesia, mucho, muy cansado. Me acuerdo que estábamos construyendo acá la parte del altar y yo ahí con el hermano Marco y el otro hermano, no daba más, mi hermano cansado, agotado, no tenía fuerza. Trabajaba así una palabra, y oh, Dios mío, ya, y trabajando en la noche, trabajando en el día, trabajando en la iglesia, visitando a los hermanos, orando, evangelizando, no, reventado, esa era la palabra, estaba así. Y voy a un evento, y de repente una joven, ¿cierto? No sé, quizás me habrá visto cara de poca oración. Va, se me acerca, me dice, mira, dice el Señor, tú tienes que esforzarte más, hijo mío, no me estás dando tu 100%. Y ¿sabes? Yo pensé en mi mente, yo no quise, yo dije, yo era supervisor de distrito en ese tiempo, y yo dije, ¿qué más quieres de mí, Jesús? ¿Cierto? Fue como algo irrisorio que se me ocurrió decir, ¿qué más quieres de mí, Jesús? O sea, yo lo estoy dando todo, ¿ya? Y lo estaba dando todo, literalmente. Y de repente hay espíritus extraños también, ya que la gente se pone ahí a entregar palabras, profecías, con tal de ver un mover del espíritu. Sin ir más lejos, ¿cierto? Hay una joven en internet que usted puede buscar el video. Mira, no sé lo que estoy viendo yo ahora, pero veo una boda, ¿cierto? Y a todos le profetiza lo mismo, que ve boda, ¿cierto? La iglesia que va le profetiza, yo veo una boda, ¿cierto? Hay otros que dicen, mira, el Señor te va a entregar tu esposa y es la que está allá en tal parte, en la música, venga para acá la joven, y ahí los casan, y unos desórdenes, hermano. Y lamentablemente, eso provoca que mucha gente no crea o deje de creer en los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Pero mi hermana querida, el otro día estaba el pastor Sebastián, me dijo, fui a comprar no sé a qué negocio y me dieron un billete falso. Me dijo, nada que hacer, pues te lo dieron y no te diste cuenta, hay que botarlo nomás, ¿ya? Que existan billetes falsos no anula de que hayan billetes verdaderos, ¿ya? Que hayan falsas manifestaciones del Espíritu no anula de que Dios realmente se quiera manifestar de una forma genuina en la vida y en los corazones de los hermanos y las hermanas que quieren servir al Señor. La falsedad, la blasfemia, la herejía, la demencia de algunos no anula de que Dios sí esté operando de una forma sobrenatural en medio de su iglesia, aún en estos tiempos. Estas señales seguirán a los que creen. Conversaba con un pastor el otro día, pastor Javier, de hecho. Me decía, pastor Jorge, durante este tiempo, me dijo, hace un par de meses atrás, hemos hecho en la iglesia 7 liberaciones en el templo. Ha llegado gente, ¿cierto?, a la iglesia. No sé por qué, dijo, nos ha ocurrido esto. Ha llegado gente al templo, hemos orado por ellos. Y las personas se ha manifestado el demonio, lo hemos echado fuera y todo. 7 han ocurrido en este tiempo. Dije, excelente, pastor, porque estas señales seguirán a los que creen.
Y nosotros creemos como iglesia de Dios en la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Así que oremos, preparémonos, pero hagámoslo todo en el orden de la palabra. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo de enseñanza. Amado Dios, abre nuestra mente, corazón, entendimiento para entender tu palabra, tu voluntad. Gracias, Dios mío, Padre, por este tiempo que podemos aprender un poquito más, Señor, sobre el don de hablar en lengua, Señor. Padre, yo oro, Dios mío, llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo, que podamos hablar en otras lenguas, Señor. Amado Dios, amado Padre, llénanos con tu presencia de una forma sobrenatural y poderosa. Amado Dios, que podamos colocar las manos sobre los enfermos y se sanen. Amado Dios, aún en sueños, Señor, que podamos hablar en otras lenguas. Amado Dios, que podamos echar fuera demonios también como tu palabra lo declara, porque estas señales seguirán a la iglesia, a la predicación de la iglesia. Y nosotros creemos, Señor, de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Amado Jesús, te damos gracias por la operación de los dones sobrenaturales de tu Espíritu. Y ayúdanos siempre a poder discernir cuando eres tú, Señor, el que está operando y cuando es algún espíritu de engaño o algo cierto que no proviene de ti. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amadas hermanas.